Dame un segundito. Dame un segundo que quedó. Sí. Hola, Lo voy a compartir a ver si te Buen parece. día. ¿cómo están? Día. ¿Qué tal? Hola, Lau. Hola. ¿Ya Mm. saben? ¿Vas vos primero, Jimmy, o vas de? Voy yo primero. Vale. ¿Se ve mi presentación ahí? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, buen día. ¿Cómo andan? Para entrar en calor voy a empezar con un caso de un paciente de 25 años de edad que no tenía ningún antecedente de relevancia y que había presentado una disminución de la visión eh, que fue súbita, fue en realidad de la noche a la mañana, pero así lo refiere, y que había empezado más o menos hace 6 semanas en ese ojo. Y no era una pérdida de visión completa, sino que era un escotoma más bien central. Tenía una mejor agudeza visual corregida del ojo derecho de 10 décimas y el izquierdo de 8 décimas. En realidad veía las primeras dos letras del cartel y después el resto no las veía, pero por lo menos llegaba hasta 8 décimas. Claro, No tenía ninguna alteración en la cámara anterior y era fáquico, la presión era normal. Y bueno, le hago el fondo de ojo, el derecho era normal y en el izquierdo tenía esta lesión. No sé si alguno se anima a aventurarse en un posible diagnóstico diferencial o puede escribir la imagen y ver qué es lo que observa. Una lesión blanquecina parecería más bien de retina. Podría ser una retinitis. ¿Tenía asociado inflamación? No tenía, bueno, por lo menos a simple vista, así como la ven ustedes, a mí no me pareció que tuviera inflamación. O podría ser algo vascular. Lo que pasa es que es rara así la ubicación, como que en general si es algo vascular está más cerca, ¿no?, de alguna arcada o más cerca de la salida de los vasos en el nervio, pero bueno, podría ser algo vascular o algo inflamatorio, digamos. Pero De retina parece. una lesión tan redondeada y tan pareja no me suena como algo vascular, porque tampoco No, se no ven parece vascular, pequeñas pero hemorragias. pensando en Sí, o diagnóstico algo diferencial subretinal, de tal alguna vez. cosa blanquecina de la retina, pero parece más una retinitis, sí, así bien definida. ¿Autofluorescencia tenía? Jimmy. Claro, efectivamente, le hice también una autofluorescencia en la que ya se veían algunas zonas más afectadas del epitelio pigmentario, y hablaba de algún tipo de cronicidad o resolución de la lesión. Y yo también pensé en estas dos, o sea, tanto algo vascular como algo infeccioso. Y bueno, le pedí una OCT como para terminar de separar las aguas y efectivamente en la OCT se veía una lesión de todo el espesor de la retina, sin compromiso de la coroides, se ve ahí la bruz que queda, pero fíjense que vitritis ya no tenía, ya en la parte superior o sea, en la parte vitrea, digamos, la vitreitis ya no está. Así que bueno, esto era una toxo, y el paciente estaba hace 6 semanas, y la lesión ya prácticamente estaba resuelta, entonces agarré a los especialistas subitólogos y le dije, che, esto me parece que no vale la pena tratar, todos me dijeron que no valía la pena tratar, entonces no arrancamos tratamiento, pero rápidamente repaso un segundito, algo que sí se discutió después en el Ateneo Interno de Uveitis, en el cual me invitan. ¿Puedo decir algo? ¿Por qué si estás tan cerca de la mácula estás tan seguro de no tratar un caso así? Porque no tiene ningún tipo de actividad. En este caso, al no tener vitreitis y al ya tener signos de atrofia del epitelio pigmentario, y él venir hace 6 semanas de evolución, no tiene ningún ¿Y otro. vos creés que es una prima infección eso o ya tenía una lesión y se reactivó?
cómo lo evaluás a esta lesión? Por raconto es una infección. O sea, él había tenido esto primero hace 6 semanas y nunca había tenido ninguna otra lesión, ni tampoco la tenía, ¿no? Pero bueno, quizás algún uveitólogo tiene algo para opinar, pero No, Jimmy, Sí, sí, claro, 6 semanas que se dio cuenta. actualmente el paciente que tiene COVID no hay que esperarlo ni 3, 4, ni 2 meses, nada. Que hay que entrarlo a quirófano para ver por qué. Primer causa Federico Gordón. de movitrio puede ser Federico, ahí está. Eso, perfecto. No, decía que pareciera que tiene más de 6 semanas esa lesión. Eh, Quizás hace 6 semanas se dio cuenta él, porque la verdad que no hay un solo rastro de vitreitis, no, está totalmente cicatrizado y, o sea, no hay actividad. Si uno dice, bueno, en este caso, estando tan cerca de la mácula, podemos hacer un tratamiento preventivo por si se reactiva, tendríamos que tratarlo medio de por vida, entonces ahí también esa es otra cosa que se discute. Lo tratas de por vida, ¿no? La Es un tema. autofluorescencia también que tenés ahí, Jimmy, muestra una hipoautofluorescencia y eso se ve cuando ya están bien cicatrizados y eso no se ve ni a las 3 semanas ni al mes, eso lleva un tiempo, entonces esa hipoauto también es un buen indicio de que la lesión está cicatrizada. Perfecto. Por todas estas cosas. No, bueno, y además, bueno, esto fue interesante porque llevó a otra discusión, que ya va a darse más adelante, supongo, pero todos los reviews y todos los trabajos presentados de toxoplasmosis, todos dicen que las lesiones resuelven espontáneamente en 1 o 2 meses. Y esto, sobre todo Seba, que ha tenido casos hace poco, Micho también, y creo que Juan también tuvo alguno, Au supongo también, ninguno resuelve, o no todos, perdón, resuelven espontáneamente, sobre todo hay lesiones resistentes periféricas que requieren de un montón de tipos de tratamiento. De hecho, el esquema clásico de antibióticos, con corticoides, combinado con corticoides por vía oral es lo que se suele dar, pero muchas veces se requieren de tratamientos adicionales como corticoides peri o intravitreos, y en casos ya extremos, vitrectomía con láser argón subumbral. Pero bueno, eso viene a... Vamos a dejarlo Lo que más... pasa, bueno, Dale, no te sí, dejo, Agus. te dejo seguir. Porque no estuve en la discusión del otro día que tuvieron, pero Lo lamento, lo que pasa, perdón. entonces me he perdido. Pero lo que pasa que me parece que, o sea, que un poco lo que siempre hablábamos, que eso viene de las guías americanas y europeas, que es muy diferente a lo que vivimos nosotros acá en Argentina. Entonces, es un poco jugado, ¿viste? Decidir no tratar a un paciente para ver si se autolimita, sabiendo que en nuestros casos son agresivos, son en general súper inflamatorios, suelen crecer, son cepas más resistentes. O sea, lo puedes intentar si querés. Yo creo que no lo haría. O sea, no intentaría dejar una toxo autolimitada. Solamente recuerdo, creo que un caso de Emilio, ahora y unos pocos casos que se autolimitaron porque ya llegaron con lesiones muy chiquitas. Pero bueno, no es lo que vemos normalmente, ¿no? Coincido con Agus, creo que tu caso es la excepción porque normalmente, aunque sean lesiones muy chiquitas en polo posterior, pero suelen tener vitreitis, y yo he visto lesiones así, y más chicas todavía en polo posterior, donde tienen 3 cruces de células en cámara anterior, precipitados queráticos. O sea, la presentación de este paciente fue totalmente atípica. Que venga sin nada de inflamación es muy raro. Bueno, por eso por ahí no consultó y se terminó curando solo. Pero después estamos cansados de ver eso de que dicen, no, esto es autolimitado y vemos tipos que están hace 3 meses, 6 meses con las lesiones activas y cada vez más grandes. Y en realidad el consenso, cuando vos le preguntás a todos los especialistas de uveitis, todo el mundo trata la toxo, nadie la observa. Entonces siempre dicen, bueno, si tuvieras un caso periférico sin vitreitis, sin inflamación, sí, si tuviera eso puede ser, pero no existen. O sea, un caso como el tuyo, así que venga sin nada de inflamación, no existe. Así que la realidad es que yo logré sacar del libro de la academia la frase que decía que la toxo es autolimitada, porque no es autolimitada. A veces puede pasar, pero es la excepción. ¿Y por qué decís, Sebas, que habría que tratarlo de por vida? ¿Por qué no haces un tratamiento? No, eso es para la prevención.
Bueno, pero él dijo que en Claro, un caso así tendría que tratarlo de por vida. porque el riesgo, obviamente que dentro de los primeros años tenés más riesgo de reactivación, pero el riesgo de reactivación está para siempre. Más este es chico, después de los 50 va a tener más chances de también activarse y con lesiones Claro. más grandes. Entonces es como que el riesgo de activación siempre está. Obviamente va a disminuir con el tiempo, sí, pero está. ¿Y cada cuánto tendrías que citarlo para que entonces, porque evidentemente fue una persona que pasó desapercibido con los primeros síntomas, y vos lo Claro. que tienes que hacer en este caso es tratar de prevenir una reactivación. Yo creo que ahora él sabiendo, porque a mí lo que me da la sensación en este caso, que fue lo que le dije a Jimmy, fue que en algún momento él se tapó su ojo bueno y ahí es donde se da cuenta que pues, nos pasa con las degeneraciones maculares y un montón de cosas, patologías así. Eh, entonces, este paciente, si le enseñamos bien a qué síntomas darle bolilla, va a estar más atento y va a ser el primero que se va a dar cuenta si llega a tener una reactivación antes que nosotros. Porque después tenemos pacientes que tienen lesiones maculares o cerca de la mácula y que ya conocen su enfermedad, que ante la menor cosita acuden. Y la verdad que las veces que suele aparecer lo vemos y quizás hay algunas células inflamatorias y el foco de retinitis casi ni se ve y el paciente sí ya sabe. Entonces, creo que me inclinaría más por eso, por educar al paciente, controlarlo una vez al año. Obviamente en el primer año quizás lo controlaría 2 veces, pero después una vez al año y educando al paciente a qué sí le tiene que dar importancia si llega a aparecer o no. Es ¿Tendría importante. algún sentido pedir IgM, IgG para saber si tiene vestigios todavía de IgM? No, ya no. Perdón. No sé si le preguntabas a Emilio Eduardo, pero No, 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 no. En general pregunto. tenía los resultados y en este caso ya eran negativos. Pero bueno, Era sí, negativo, no sé claro. si al margen de eso vale o no la pena, pues supongo que tampoco te basarás tanto en eso, sino en la lesión, ¿no? Justo Sebas el No, otro no, día no, para saber decía, si era primo infección o no, ¿viste? Si tuviera vestigio de IgM, nada más, nada más. está bien. Es importante lo que dijo Sebas, eso de taparse el ojo, porque se hizo una campaña en Europa justamente por las maculopatías, que todas las mañanas cuando vas al baño a lavarte los dientes, en el espejo te tapes un ojo y otro para saber si tenés alguna deficiencia, porque si no pasan desapercibidas. Parece una pavada, pero realmente es a veces la única manera de darte cuenta que tenés un defecto en uno de los ojos que pasa, si no, no te das cuenta. Sí, sí, totalmente. No, y además también las reactivaciones, en todos los reviews y todo, dicen que puede ser hasta dentro de los 25 años de la primera lesión, con lo cual, lo que decía Sebas, es un chino, es como lo del herpes también, que la ciclovir, si se da o no de por vida, bueno, en fin, pero Che, bueno. ¿la IgG te dio negativa también? La IgM dio negativa. Ah, la No, no, IgG no. positiva. Sí. Porque si la Él había IgG te dio negativa, no es toxo. No, él había consultado a otro, ¿cómo es? A otro oftalmólogo antes, le habían pedido los estudios y le habían dicho que consultara a un especialista en mácula. Y ahí vino. Y si no fuera toxo, ¿qué pensás? ¿Pensás en una sífilis? Sí, pero no debería ser autolimitada si es una sífilis. Bien. Bueno. Bueno, y este es otro caso de un paciente que tiene 70 años, que viene con una disminución de la visión en los dos ojos, no había sido súbita, sino que algo más bien con el paso del tiempo, y básicamente tenía una catarata en los dos ojos, y le hago el fondo de ojos. El fondo de ojos a simple vista se ve todo muy bien, le pido un OCT pensando en operarlo de faco y se ve esto. Yo no veo mayor alteración, una muy leve membrana epirretinal, pero no más que eso. Así que, bueno, decido operarlo de catarata del primer ojo
y a los pocos días de la cirugía viene con muy mala visión. No sé si alguien se imagina cuál puede llegar a ser el problema que presentaba este hombre. ¿Qué podés pensar? ¿Un edema macular secundario? ¿Un Irving gas? Exactamente, bueno, un Irving gas. Y entonces yo lo que me planteé es qué tuve que haber buscado en el examen físico que no vi y me hubiese ayudado a sospechar que tuviera un Irving gas. No sé si alguien, basado en el examen físico que mostré antes y en los estudios, a alguien se le hubiese ocurrido pensar en un Irving gas o si alguien lo piensa cuando ve algún tipo de patología. No, lo que tenés que pensar, bueno, tenés que saber primero si durante la cirugía tuviste alguna complicación mayor. Fue una cirugía excelente. Si Igual, en principio, cualquier recién operado que vea mal pensaría en un Irving gas, ¿no? O sea, es lo Sí, primero que se me ocurre. la pregunta es, ¿por qué hizo un Irving gas? Ah, eso ya más. ¿Por Claro, qué no? o sea, no es filosófico, o sea, es un paciente sano, sin antecedentes. ¿Por qué hizo un Irving gas? O sea, ¿cómo puedo yo saber si va a ser un Irving, o puedo pensar o predecir que va a ser un Irving gas? Bueno, en este caso el paciente tenía una membrana epirretinal leve, la verdad que ni traccional, o sea, levemente aumentado el espesor, pero la verdad que no era una cosa impresionante. Pero leyendo un poco, el Irving gas tiene algo de la central serosa, porque es todo medio, no hay mucha cosa comprobada, de doble ciego, randomizada, entonces, pero los factores de riesgo que efectivamente aumentan las posibilidades y la incidencia de un Irving gas, entre ellos, por primero y por afano, está la diabetes. Y después todo el resto que está ahí nombrado, y los que son discutidos es el uso de prostaglandinas y la presión, la hipertensión arterial. Antes, la incidencia del Irving gas era un disparate, porque bueno, efectivamente la técnica de cirugía de catarata era mucho más proinflamatoria, y ahora en un paciente sin factores de riesgo y que no presenta diabetes, la incidencia es de 1,17%, lo cual es bajísimo, pero fíjense que en todos los factores de riesgo en pacientes no diabéticos, casi que, por ejemplo, la membrana epirretinal lo multiplica por 6. Es realmente notable la diferencia. Lo mismo con una oclusión venosa o con una cirugía de desprendimiento de retina, las uveitis. Aunque las uveitis, me fijé específicamente en esto, esto es del trabajo que tiene 81.000 ojos, y el otro, el review, no hay ninguna, digamos, información que efectivamente la uveitis sea factor de riesgo, está como discutido. Pero bueno, en este caso que tiene 81.000 ojos y es en Inglaterra y se mantuvo, se mantiene a lo largo de los años, es un trial que viene hace mucho, ahí sí muestran que la uveitis es factor de riesgo. Y las prostaglandinas que tienen apenitas un poco más de incidencia que si uno no tiene ningún tipo de factor de riesgo. Ahora, con la diabetes es realmente marcado, o sea, un paciente diabético que tiene algún tipo de lesión que se ve en el fondo de ojos por la diabetes, va a tener mucho más riesgo, sobre todo si además tiene la retinopatía diabética proliferativa. Y conforme aumenta, digamos, en la clasificación de diabetes, si leve, moderado o severa, aumenta también el riesgo de tener un Irving gas en el posoperatorio. Lo mismo con la visión, ¿no? La visión empeora proporcionalmente a si el paciente tiene mayor severidad de diabetes en el preoperatorio. Entonces yo decidí, en mi caso, darle al paciente Prendefrin Forte 4 veces por día y Unacular 4 veces por día. Y así estaba al poco tiempo de empezar el tratamiento, pero recién en noviembre, o sea, 5 meses después, dejó de tener edema, se vio la membrana epirretinal, junio a noviembre
Son 6 meses. Ok. Así que agosto. Papá estaba haciendo la cuenta de los meses, por eso. Y entonces, bueno, el AINE es el único tratamiento que nadie duda a la hora de hacer de tratar el Irving Gas. Pero la pregunta es, ¿alguien sabe qué otro tratamiento además está bueno para darle a los pacientes? Suspender prostaglandina. Suspender prostaglandina en caso que la tuviera. Ya No, y no dijimos que la prostaglandina no es tanto factor de riesgo. ¿Y no tendría que haber hecho en el A momento mí, de cirugía algo preventivo? Esa es otra opción, pero estamos en tratamiento, Cristian. Bueno, pero el tratamiento puede ser previo, antes que te lo hagan. Pero la pregunta es, nadie supo decirme qué factor de riesgo tenías que tener en Claro. cuenta antes de tratarlo. Pues ahora con el diario del lunes es fácil. Hay un tema. Hay una estadística anterior que dice que el Irving Gas o el edema macular post cirugía es bastante alto. Lo que pasa es que el clínico, que es el 1% más o menos, no siempre se manifiesta. O sea, cuando entonces se manifiesta con descenso de agudización visual es clínico. En general, yo les mantengo un mes el AINE, generalmente. Estamos hablando de cirugías no complicadas en este caso. Sí, una cirugía totalmente normal. Eduardo Claro. debería... Pero le, claro, ¿Qué le esa hace es usted una, después de es una operado? discusión con los pacientes interesante. recién operados. ¿Vos Esa es una hablaste, discusión Jimmy? interesante porque mucha gente en los protocolos de cirugía ponen los AINES como estandarizados. Yo no lo tengo, pero hay gente que en muchos lugares donde operan muchas cataratas y demás, ya en el programa de postquirúrgico está el AINE más el corticoide, o sea, a todos los pacientes. Sí, Agus. Previniendo eso que dice Toledo, que sería, bueno, que por ahí a veces hay pacientes que tienen una inflamación subclínica y que no, y solamente llegamos a reconocer los que se manifiestan clínicamente, porque se dan cuenta. Agus, pero ¿alguien sabe si está demostrado que si le das AINES en el postoperatorio? No No, lo estudié, yo no lo hago, Agus, pero sé que lo hacen mucho. Está Sí. bien, pero lo hacen, el fundamento del AINE preoperatorio de la cirugía de catarata es para el dolor. Postquirúrgico, no Agus pre. dice post, no pre. Bueno, porque en la mayoría de los lugares lo dan ya desde 2 días antes, junto con el corticoide, y después lo eso no vi. dejan. Sí. Yo Sí, tengo ese por es, La razón es tenemos- que hay que recetar. es por el dolor. O para prevenir la miosis ¿Por el dolor? operatoria. bien. Pero previo por el dolor, no entiendo si no se operó el Sí. paciente. No, Bueno, cuando vas a operar, previo sería útil si vos sospechás, o sea, igual no está nada de esto chequeado, pero si vos decís, che, es diabético, tiene una membrana epirretinal, tiene un antecedente de uveitis, tiene una cirugía de desprendimiento de retina, tiene cualquiera de todos los factores de riesgo que dijimos, ahí por ahí vale la pena decir, che, hago tratamiento preventivo. Pero bueno, no está demostrado qué tratamiento hay que hacer preventivo, cuánto tiempo, cuántas gotas al día. Entonces, bueno, volviendo al tratamiento, hay Ahí otra salvedad, Jimmy, sorry, del tratamiento. ¿Por qué elegiste Prednifrin Forte y no otro corticoide tópico? porque es lo que Yo hubiese siempre- elegido difluprednato, Claro, particularmente. es lo que siempre vi que hacían cada vez que tenían distintos médicos, y es lo que aprendí. Pero bueno, ¿por qué el difluprednato y no el prednefrinabus? Porque el difluprednato demostró en un estudio, por lo menos de uveitis, que tiene buena penetración en vitrio, y el Prednifrin Forte no. Pero Ok. ¿tiene más efecto sobre el Irving Gas? No, Porque bueno, mientras no eso se demuestre eso, No lo sé, No, estamos sí. en el aire. Sí, lo tiene porque está demostrado que el difluprednato llega a la retina y resuelve el edema macular uveítico, cosa que jamás ocurrió con el prednefrin forte. Hay trabajos de eso, de reportes donde el difluprednato sí resuelve el edema macular. Ok. Así que Eso sí, es interesante. sin duda. ¿Y una ¿Y una transinorana subtenon de posterior? corticoide? Bueno, entonces, la pregunta es acá, todas las opciones que hay, que está buenísimo lo que dice Eduardo, porque el corticoide tópico, la verdad que no mejoró mucho, la acetazolamida se demostró que tiene algún efecto beneficioso combinado con el AINE, pero efectivamente... ¿De qué año es el estudio ese, sorry, Jimmy, de que el corticoide tópico no demostró? Porque justamente en el estudio, hay un estudio que demuestra que el difluprednato actúa como el corticoide subtenoniano. Después te lo paso a vos, no me acuerdo el nombre. Sorry, después Por las dudas, digo, ¿no?
porque Sí, sí. creo que está No, bueno no. eso. Nosotros ahora en uveitis no usamos casi corticoides sustenianos porque con el uso del difluprednato casi que lo reemplazamos. O sea, cuando yo empecé uveitis con Emilio, inyectábamos a todos los pacientes subtenonianos muchísimo, y ahora esos pacientes que eran subtenon, ahora todos primero pasan por difluprednato. Está bien. Bueno, perfecto. La próxima vez voy a usar difluprednato, por seguro. Pero bueno, dentro de todo, no, la verdad que no me acuerdo pero eso es un review de los papers no, o sea, desde 2000 creo que era 15 para acá. O sea, era el reciente, porque obviamente antes hay un montón de presentaciones y todo, pero era un poco actualizado. El review seguro que de 2015 para acá. No me acuerdo de los medicamentos tópicos que nombraban en el otro caso, en el otro trabajo que tiene como 81.000 ojos, que es un trial. Pero bueno, las opciones son múltiples y en esto fue lo que me hizo acordar un poco a la central serosa, que tenés un montón de opciones y eso quiere decir que no hay ninguna que sea tan buena. Y claramente hay resistencia de algún edema macular a algún tratamiento tópico, entonces muchos requieren de, por ejemplo, tratamientos intravítreos. El anti-VEGF y el láser subumbral, yo supongo que habrán sido manotazo de ahogado. Aclaro lo del láser subumbral ahí porque tiene solamente 10 ojos y obviamente en todos los casos fueron increíbles los resultados. Así que, pero bueno, me parecía interesante como que charlar esto de las distintas alternativas terapéuticas y cómo sospechar o no un tratamiento. Y entonces en mi caso yo agarré al paciente y dije, bueno, le tengo que operar el segundo ojo. ¿Qué hago? ¿Le doy algún tratamiento previo o me la juego? Bueno, y yo lo que decidí fue darle AINE. Pero en vez de darle 2 días antes, como bien dice Sebas, que yo trabajo en otro lugar en PAMI y en las indicaciones prequirúrgicas directamente aparece el antibiótico y un AINE 2 días antes, 4 veces por día. ¿Por qué? Supongo que será por esto. Supongo para que el ojo esté un poco más tranquilo durante la cirugía. Pero cuando tenés un antecedente de un Irving Gas previo, decís, bueno, quizá vale la pena. Yo ni me la jugué, se lo di un mes antes, 4 veces por día, en el segundo ojo, y en el postoperatorio no importaba cómo estuviera la inflamación, antes ya sabía que le iba a dar tanto el Prendefrin Forte como el Acular 4 veces por día. Bueno, el Prendefrin Forte lo fui bajando un poco antes, el Acular sí lo mantuve. Y el edema, la verdad que fue menor. Yo lo operé en fines de noviembre. En diciembre estaba, la verdad que el edema no tenía nada que ver con el que presentó en el primer ojo. Y en enero ya prácticamente estaba resuelto y la visión estaba mucho mejor. Ahora, en este ojo no tenía membrana epirretinal, ¿o sí? No tanto, Artur, pero sí tenía. Déjame, Ah, o sea, acá lo que se ve es lo que hay, pero sí, tenía. Mucho más leve, mucho más leve, pero tenía. Yo me acuerdo, Este, Jimmy, que en cuanto al AINE, el Bromfenac se usa 2 veces por día en vez de 4 y que tenía más efecto sobre el edema macular que los otros AINES. Los otros AINES estaban como demostrados más para reacciones alérgicas y esas cosas, pero que el Bromfenac, además de la dosificación más cómoda, tenía más efecto sobre el edema macular. Ok, acá nombraba el NEPA-FENAC. No sé si por cantidad de veces, pero sí por efectividad. Pero bueno, está buenísimo. Bueno, nada, me parecía interesante volver a. Me acuerdo que me dio impotencia y dije, che, ¿cómo no pude ver esto? ¿Cómo no pude prevenirlo? Y bueno, ahora de ahora en adelante, cada vez que viene un paciente con una membrana epirretinal, por lo menos ya pienso que tiene 6 veces más chance de tener un Irving Gas. Y a la hora de tratarlo, bueno, lo encararé distinto. Voy a probar el difluprednato, Agus, te prometo. Y en los ojos diabéticos no utilizarías, porque sabes que el edema macular es mucho mayor, no utilizarías directamente en el momento de la cirugía un antiangiogénico, un Avastin o lo que fuere. Sí, yo creo que en el edema macular diabético tenés mucho más chances simplemente porque estás con un estado proinflamatorio de la retina y eso te va, obviamente, a facilitar un edema macular cistoideo. Pero
Pero hacerle una intravítrea previa a un paciente por las dudas, cuando No, estamos previa hablando que los no. diabéticos, cuando estamos hablando que los diabéticos son el 10 al 20% de la población adulta, parece un poco mucho. Sí, no sé a qué, si era el posoperatorio o preoperatorio. No, en el posoperatorio, cuando terminás la cirugía, O sea, ahí si Por tuvieron eso, pero es preventivo al no, edema. preventivamente. Ah, no, no creo. O sea, no Me creo. parece un poco mucho. Pero depende. Yo tengo pacientes con edema macular diabético Ahí moderado, sí, no, digamos, ahí sí, por supuesto. donde sí. No, por supuesto, si ya tiene edema sí, y si ya tiene una maculopatía húmeda sí, pero no preventivamente a todos los diabéticos. No, está bien. Sí, sí, No, sí. de O sea, acuerdo. si es una retinopatía no proliferativa y no tiene edema macular, no creo que lo hubiese tratado con una intravítrea antes de, pero sí, bueno, estaría atento a si la tiene. Bueno. Bueno, perdón, Estamos. Bueno. ¿Seguí la presentación de Cristian, no? Se ve. Bueno. Me dejan pole position, miren qué importante me siento. Bueno, vamos a presentar dos casos. El primer caso es el caso de Marinés, que consulta en el año 2010, con 42 años de edad, que nota que ve nublado con su ojo izquierdo y tiene un diagnóstico de maculopatía, aunque no sabe si está curada. Había comenzado con esto en el 2006, le habían aplicado 2 inyecciones de Avastin y después repitieron otras 2, y solamente en el ojo izquierdo tenía este problema, el ojo derecho era totalmente normal. Sin embargo, la visión igual estaba en 10 décimas en los 2 ojos, inclusive en el ojo de maculopatía, aunque con este último ojo era como que tenía algunas metamorfopsias, veía salteado, a veces la última línea le costaba, y tenía antecedentes de hipoacusia del mismo lado y zumbidos de ese mismo ojo. Tenía vértigos, migrañas, estaba tratada por estrés laboral, estaba con esta medicación que figura ahí, pero la realidad es que es raro, ¿no? Que una mujer, porque si empezó en el 2006, tendría 38 años, 37 años, que tuviera una maculopatía a esa edad. Entonces, esta es la fotografía del ojo derecho, donde se ve que el ojo derecho es totalmente normal, no se ve ninguna alteración. Y en cambio, en el ojo izquierdo sí aparece una pequeña alteración que se ve acá y que si la vemos con más aumento, fíjense que hay como pequeñas hemorragias chiquitas sobre la retina. Y quien lo vio la primera vez, él dijo que había, bueno, en realidad nosotros ya lo vimos cuando ya habían pasado unos cuantos años, pero describía como que tenía una zona de retina en la parte periférica avascular. Bueno, la cosa es que esto siguió adelante, esta mujer, después de los 4 tratamientos, deciden quien las llevaba hasta el momento solamente observarla, continuar con controles anuales nada más. Ella va perdiendo visión, pero no le da mucha importancia. De hecho, para que se den una idea, no quería usar anteojos para que su novio no supiese que tenía anteojos. Pero igual, como su obra social la iba controlando, todos los años hacía un control oftalmológico donde le realizaban estos estudios, pero no le daban ningún tratamiento, no entendían qué estaba pasando para justificar esta lesión que tenía en la mácula en el ojo izquierdo.
Ahí están los estudios. En el 2022 ven que sigue adelante la maculopatía y se ve que hay un principio de circinada, o Como sea, acá, esto. Y en el 2023, fíjense que empeora todavía. Por supuesto que la visión ya no se mantenía en 10 décimos, la visión estaba en 2 décimas, 1 décima. Y si lo vemos con mucho aumento, en el 2024, cuando nos viene a ver a nosotros por primera vez, fíjense que tiene una verdadera circinada, y ahí le hacemos una RFG, y la RFG muestra que, bueno, evidentemente el área macular, vamos a ver la RFG con más aumento, se ve que el área macular ya está muy comprometida, fíjense, hay una zona muy avascular en la parte central, y se ve también que hay como un stop circulatorio en la parte periférica. Entonces, ante este cuadro, me gustaría saber qué podemos pensar, porque fíjense que todo el resto de su vasculatura es totalmente normal, no tiene por supuesto no tiene una vitreitis, tampoco tiene alteraciones vasculares inflamatorias, pero fíjense lo que aparece acá y fíjense cómo se ve la mácula con esa circinada que se fue formando a lo largo de los años con un no tratamiento, simplemente dejándola estar. Eso que brilla ahí son dilataciones, microneurisma, ¿qué es lo que brilla alrededor de la mácula? Son como pequeñas dilataciones vasculares que tienen esa pérdida que veías en la anterior. Claro. Y que producían un edema crónico de su mácula que fue deteriorando su visión. Parece sí Y el otro ojo totalmente normal. ¿no? El otro ojo totalmente normal, así Mactel es. 1. Sí, Mactel 1. Ok. Y no le preguntarían nada más a esta mujer si tiene algún antecedente de algo. Bueno, en realidad yo sí le pregunté si había sido prematura. Y me dijo que sí, que fue prematura como todos sus hermanos. Tenía varios hermanos y todos nacieron antes de tiempo. Y lo que vemos acá del lado temporal es lo que pasa a veces con la prematurez, que se corta de repente la circulación en el momento de nacimiento prematuro, no desarrolla una retinopatía, digamos, marcada, pero sí se ve que hay toda una zona avascular que es justamente la que con esta isquemia vascular periférica lentamente fue produciendo esta lesión macular. Un caso muy particular, pero tenemos que pensar muchas veces, de entrada, quien la vio la primera vez, de entrada le dijo que tenía una alteración vascular periférica en su retina, pero nunca asoció, digamos, esa zona de posible isquemia, que evidentemente es una isquemia. Nosotros sabemos como retinólogos que toda lesión, digamos, isquémica periférica puede producir un edema macular. Y además en estos casos, también la experiencia que tenemos es que estas zonas avasculares normalmente son muy propicias para generar a veces desgarros retinales y desprendimiento de retina en los chicos prematuros, sobre todo más en los varones que en las mujeres. Que generalmente Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo estaba la periferia del otro ojo en la Estaba RFG? normal. Estaba normal. Es raro que sea tan asimétrico Sí. en la prematurez. ¿Y pensar en un FIBR, en una exudativo familiar? Pero no. La verdad que no tiene ningún signo de... Además, cuando hay exudativos familiares, generalmente tenés muchos antecedentes. Pero sí, Yo pero... tengo familias enteras donde la por abuela y la supuesto, madre son ciegas. pero a veces la penetrancia es muy grande y otras veces no es tan grande la penetrancia y la expresividad es sumamente variable y pueden verse así un poco más asimétricas. De todos modos, sí, perfectamente puede ser esto que vos decís y esto que le genere la lesión macular, por supuesto. Y el Scapens, que es la familiar, normalmente tiene muchísima exudación cuando tiene este tipo de lesión. Es cierto, sí, es cierto. Tiene mucha exudación justamente en los lugares donde está comprometida, y este no tiene nada de exudación, no tiene ninguna patología. Solo en la mácula, sí. Claro, solamente esto que apareció en la mácula,
y que fue Sí. muy lentamente, porque fíjense que han pasado 10, 12 15 años. años, sí. Y Tenés un realmente, OCT, no sé si me acuerdo si lo mostraste. no, el OCT mostraba un edema, no lo puse al OCT porque era muy ¿Porque es aburrido. edema o es más bien de las telangiectasias? ¿Era un edema real, un edema macular Es cistoideo un o edema, por ahí es era... un edema progresivo donde la mácula estaba dematizada, la retina estaba totalmente dematizada, sí. La verdad es que las lesiones periféricas también son compatibles con la enfermedad de Coats y también las telangiectasias. Lo que pasa es que es muy raro la presentación macular, pero debería seguir siendo uno de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Coats en este caso. Y no te vas a acordar, Micha, que presenté hace Sí, poco. Es igual, idéntico. sí. Bueno, ¿Te acordás? En el del adulto había un 30%, un 10%, perdón, de presentaciones con las mismas telangiectasias o las mismas dilataciones o alteraciones vasculares en la periferia. Había que ir a buscarlas como para hacer el diagnóstico. Entonces podría encasillarse también en eso. El Pablito está ansioso por hablar. No, es que Cristian ha dado un tema que vamos a tener los próximos años muchísimos. ¿Por qué? Porque esto del uso de la Avastin en los niños, nosotros estamos siguiendo niños que no crecen ni lo normal, con 50, 60 semanas de nacido, y tenemos niños totalmente sin vasos desde la zona 2 a periferia. Y tenemos una discusión tremenda los que hacemos ROP, de tratar o no tratar esa zona con láser. Yo los trato. Nosotros hacemos Avastin, pero después les tratamos la zona periférica, porque estos niños se quedan sin irrigación para el crecimiento vascular. Entonces, estos casos, vamos a encontrar sus retinas totalmente isquémicas de los chicos que hemos hecho Avastin ahora, en los próximos 15 o 20 años, sin nada de irrigación, no crece nada. No vuelve a crecer ni lo bueno ni lo malo, quedan totalmente retinas isquémicas. Es así, de hecho, bueno, en este caso se lo mandé a Jaime y le hizo, como ven, todo un tratamiento de láser, justamente porque creo que esto hay que tratarlo de esa manera. Yo creo que se tendría que haber tratado de entrada de esta manera para evitar esta exudación tan grande que se produjo en su área macular. Pero sí, y también Pablo, si decís que esto se va a hacer cada vez más frecuente, vos sabés que yo, muchos de los casos estos prematuros que hemos visto y que tienen estas lesiones periféricas o la avascularidad periférica, en muchos casos inclusive les ponemos un cerclaje para evitar el desprendimiento de retina. Jaime acaba de ver un paciente mío que hace 20 años, él perdió un ojo prematuro, él era prematuro, tuvo lesiones de este tipo y bueno, era como buen hombre, jugaba fútbol y después de un cabezazo perdió, hizo un desprendimiento de retina e hizo una PBR y lo perdió el ojo. En el segundo ojo le puse en ese momento un cerclaje preventivo, que es su ojo único, y Jaime lo acaba de ver, me va robando los pacientes de a poco, lo acaba de ver, porque hizo una pequeña tracción y una pequeña hemorragia vítrea, por eso se asustó de vuelta después de tantos años. Pero sí, son ojos que están muy predispuestos a este tipo de edemas secundarios y que están muy predispuestos al desprendimiento de retina. Yo no sé, Pablo, si pensás lo mismo. Te doy un dato estadístico. En el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, el grupo ROP, ha demostrado que en 50 neos públicas el tratamiento de Avastin o de antiangiogénico aumentó el 54% en contra del láser. O sea, hoy se hacen más Avastin en los prematuros que láser. O sea, todos esos niños que después no se le hacen láser, vamos a tener una cantidad de jóvenes con retinas isquémicas periféricas. Vamos a tener gran cantidad de chicos con desprendimientos, roturas y isquemia, pero isquemia total. Yo tengo fotografiado y filmado. Entonces vamos a encontrarnos con esto que voy a decir. Yo creo que estos chicos de Censera Avastin, por más que estén bien, hay que tratarlos periféricamente con láser, porque su zona queda totalmente isquémica. Perfecto, pensamos lo mismo entonces. Bueno, pasamos al segundo caso. El segundo caso es un caso muy complicado, el de María Eugenia, porque lo consulta primero al doctor Güemes hace mucho tiempo, en el 2008 por primera vez,
porque decía que veía mal, que para poder leer, para que se dé una idea, tenía que levantar el libro y leer acá a esta altura, no podía leer mirando hacia abajo. Sin embargo, tenía una visión de 10 décimas, pero Adolfo ya de entrada le encuentra que los reflejos, digamos, pupilares están lentos. Ella se queja de ver lucecitas todo el tiempo. Pero cuando vemos el fondo, bueno, el fondo de ojo se queja también, es muy verborrágica, de jaquecas, tiene un montón, dicen que le encontraron alguna alteración de tipo mitocondrial, de mucha fotofobia, de constricción de su campo visual. Y la verdad que no sabíamos si realmente era una simuladora o... También nos cuenta que un hijo suyo tiene una alteración, se la vio la doctora Damel y que le encontró alteraciones pigmentarias retinales con trastornos de ansiedad en el hijo. Bueno, la cosa es que le miramos el fondo del ojo y el fondo de ojo parece bastante normal. Yo lo que, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero tiene como los vasos retinales muy delgados, muy finitos. El nervio óptico es normal. Ella tiene 10 décimos de visión. Este es el ojo derecho. Este es el ojo izquierdo, que tiene más o menos las mismas características, con vasos retinales, pero no se ve más que eso. Y seguimos estudiándola porque ella consideraba que era una discapacitada, que había que hacer algo con ella. Le hacemos un OCT y el OCT muestra una alteración ahí en la superficie retinal, no en el área macular, pero sí en la parte más periférica, una cosa como un granulado que se ve acá. O sea, evidentemente, ya Adolfo le había hecho la prueba de los colores y también la prueba de los colores estaba afectada. Nosotros seguimos buscándole una razón para esta situación que ella tenía. No le creíamos mucho, ella se sentía muy discapacitada y entonces le hacemos un estudio de campo visual. Y en el estudio de campo visual en realidad justifica lo que ella cuenta, que es que su periferia estaba totalmente comprometida, con ciertamente zonas, digamos, de alteración. Y entonces ahí pensamos, por las características de esos vasos sanguíneos, que podía llegar a tratarse de una retinosis pigmentaria, sin pigmento, que en realidad coincidía un poco con todos los antecedentes que ella contaba. Ella tenía nictalopía, no podía salir de noche, eso no lo dije antes, para que no condicionar totalmente el diagnóstico. Pero entonces ahí sí nos dimos cuenta que verdaderamente se trataba de una persona que tiene su discapacidad. Por eso, para poder leer, tenía que levantar el libro porque con la parte periférica ya no podía leer. O sea, un montón de coincidencias que pensamos en eso. Joven, para tener esto, pero de evolución que a lo largo del tiempo fue una evolución muy lenta, prácticamente no tuvo evolución. Ahí le pedí a Laura que nos leyera un poquito el electroretinograma que le hicimos, porque no es totalmente anormal. ¿Qué te parece, Laura, vos? En la medición 1, que es la primera que vemos a la izquierda y arriba, que es la medición, digamos, de las respuestas de bastones, las amplitudes están dentro de lo que se considera normal. Muchas veces pasa, que es lo primero que tenemos que mirar si estamos pensando en una distrofia de bastones y de conos. Pero muchas veces nos encontramos pacientes que refieren algún grado de nictalopia, que vemos en el en el fondo de ojo alguna alteración pigmentaria y el electroretinograma no marca una disfunción de bastones claras. Muchas veces, sobre todo las mujeres, podemos ser portadoras de algún gen, tener algunos cambios de esos ni un cuadro muy completo ni del todo normal. El electroretinograma, si fabrica la proteína suficiente, le va a dar dentro de un parámetro normal, pero así todo, ella notar algo de sintomatología. Vos con este electroretinograma no podés decir que tiene una distrofia de bastones y de conos. Ok. Por otro lado, Laura,
es un estudio ético, contrariamente a toda la sintomatología, nos dice que esto puede ser un síndrome de Usher. Pero el síndrome de Usher se define como Ay, no sordera congénita detalles. más retinosis pigmentaria. Les No, decía, no. Vivian. el síndrome de Usher se define como sordera congénita más retinosis pigmentaria. Ella puede tener una retinosis pigmentaria, pero en ningún momento tuvo una sordera congénita como para catalogarla de esa manera. Entonces, ahí es donde no sé si estos genes que están encontrando son siempre relacionados con el síndrome de Usher o hay un defecto acá Puede, en el puede estudio darte, genético. puede darte un defecto retinal, pero este no es el gen de USH2A que habitualmente es el que se asocia con síndrome de Usher y la hipoacusia de comienzo muy temprano. Los pacientes con Usher en general les detectan antes la hipoacusia, que por supuesto corrige con audífono, pero comienza antes la hipoacusia que el defecto retinal. Entonces no pasa inadvertido. Acá lo que tiene en este genético es una mutación en heterocigosis, ¿no? ¿Veo bien? Dice heterocigosis. Sí. Sí, sí. En el gen CEP250, que es uno de los genes que puede dar una disfunción de bastones y de conos. Por eso esta variante está informada ahí como patogénica. El tema es que por los estudios que ella tiene un cuadro leve, moderado, que no podemos encerrarlo con un diagnóstico, digamos, inamovible de retinosis pigmentaria. Pero hay grises, en genética lo vemos todo el tiempo, que los pacientes notan sintomatología que va, digamos, en discordancia con los hallazgos que uno tiene en los estudios objetivos. Lo interesante de ella sería seguirla en el tiempo, pero claramente tiene cambios, esos vasos afinados, esa alteración pigmentaria, algo tiene. Hay que ver si esto es progresivo, ella lo refiere como algo progresivo, pero es lento, claramente. Y hay que tener presente esto, que las disfunciones, aunque sean de origen genético, pueden empezar a cualquier edad, porque según el tipo de mutación, hay que pensar esto, que un gen va a determinar que se sintetice una determinada proteína y que va a cumplir un rol en el ciclo visual en general, si hablamos de retinosis, que va a estar afectando o a los fotorreceptores o al epitelio pigmentario como primera medida. Entonces, si el defecto genético es severo y no va a sintetizar nada de proteína, ese defecto se va a manifestar en los primeros años de la vida. Pero si es un defecto de los que consideramos más leves, hay muchas formas de comienzo tardío. Entonces, la edad no debería ser hoy algo que nos haga, digamos, excluir ese diagnóstico. Sí hay que buscar otras causas, por supuesto, pero si el cuadro es bilateral, que empiece a edad tardía, no nos lo tiene que sacar de la lista de posibles diagnósticos. El Usher tipo 2 es el que se manifiesta así tardíamente, ¿no es cierto? Y es mucho más suave en su evolución. Lo que pasa es que cuando hablamos de USH2A yo me refiero al gen, y esos en general son pacientes que tienen hipoacusia temprana y el compromiso retinal suele ser más tardío, sí. Bueno, Pero en este genético no está informada la mutación en USH2A, está en CEP, que es otro causal posible de disfunción de bastones. Pero el electroretinograma no termina de cerrar para eso, aunque la paciente digamos, lo note y el fondo de ojo te lo haga sospechar. Y el campo visual también. Que muestre de campo visual. Tenés varios elementos para pensarlo. Lo interesante de ella sería seguirla y ver a lo largo de los años, repetirle el electroretinograma por ahí a los 5 o 10 años para ver si hay variaciones en las amplitudes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lau, porque es un caso borderline y es un caso que nos ha sacado mucho. Hasta que hicimos el campo visual, realmente no sabíamos realmente
ante qué estábamos, si estábamos ante una simuladora o realmente una persona que tenía una patología que así era, ¿no? Otra cosa que tenemos que pensar en una persona adulta que empieza a referir nictalopia es que no tenga un síndrome de mala absorción. Esas son cosas a descartar, pero ahí el electroretinograma también debería mostrarte una disfunción. Pero bueno, son las cosas que uno tiene que tener en mente cuando un paciente refiere nictalopia, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, listo. Por hoy creo que estamos en horario ya casi, así que este último caso lo dejo para más adelante. Muchísimas gracias, Lau, porque me aclaras muchísimo este tipo de cuadros que son difíciles de manejar, ¿no es cierto? Que son difíciles. Seguimos aprendiendo en genética. No, hay muchos más grises de los que sabíamos. Vos sabés que uno de los hijos de esta señora tiene también trastornos, yo no lo vi, pero tiene trastornos, tiene una ataxia, que también es una de las cosas que está señalada como uno de los tipos de Usher, pero tampoco no tiene cambios auditivos, así que el diagnóstico, digamos, genético no coincide con la clínica. Claro, habría que estudiarlo porque puede ser una de estas disfunciones mitocondriales, ¿no? Que también le puede dar este tipo de afección retinal y el cuadro neuromuscular. Ok, bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Buena semana.